para escuchar también su palabra. Y bueno, se empezó una serie la semana pasada. Don Carlos, que en esta mañana pues no está presente porque fue invitado a compartir juntamente con su esposa en una iglesia de la ciudad. Así que vamos a seguir descansando en el obrar de Dios, descansando en el obrar de Dios. Pero antes yo les pregunto, ¿cuál es el fin de nuestra fe? ¿Alguien puede decirme cuál es el fin de su fe? ¿Cuál es? La salvación de nuestras almas. Pareciera que a veces uno repite y otras veces no lo hace porque piensa que ya la gente está saciada del conocimiento, que sabe las cosas básicas, pero uno se lleva sorpresas. Yo pensé que todo el mundo me iba a decir enseguida a una sola voz, la salvación de nuestras almas. Y por eso necesitamos estar repitiendo, reafirmando esos principios, esos conceptos tan básicos. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Descansando en el obrar de Dios. Cuando nosotros decimos descansando en el obrar de Dios, podemos mirar muchas cosas a través de la historia bíblica, cómo Dios ha actuado particularmente en personas, en familias, en naciones, en fin. Pero yo quiero que miremos en esta mañana el actuar de Dios, lo más grande que Dios ha podido hacer. Fíjense que en las épocas históricas se habla mucho en los Salmos, se habla del episodio de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y eso pues se repite en la historia, pero llegó el momento en que ya ese no era el mover y no era lo que se debía recordar, sino el regreso de la esclavitud de Babilonia. Ese es un momento histórico también. Entonces uno observa en las escrituras cómo han habido hitos, eventos, circunstancias, manifestaciones sobrenaturales de Dios que hacen como un corte y algo nuevo. ¿Cuál es el último episodio? Lo más grande y extraordinario después de la creación que ha pasado es la venida del Señor Jesucristo. Su muerte, su sepultura, su resurrección, el sacrificio que Él hizo. Ese es el obrar más extraordinario a favor de la humanidad, a favor de los pecadores. Entonces muchas veces nosotros nos desenfocamos porque pensamos que el obrar de Dios necesariamente tiene que estar supeditado a las circunstancias nuestras, a que el Señor me haga un milagro, a que el Señor me sane, a que el Señor esto, el Señor lo otro. Sí, Él lo puede hacer, y en su amor y su misericordia muchas veces hace eso, pero realmente el compromiso de Él con Él mismo no se trata de eso simplemente, se trata de la salvación de nuestras almas, y eso es lo más importante y lo más trascendental que un ser humano puede anhelar. Y por eso a veces nos desenfocamos, porque pensamos que Dios no está actuando, porque decimos, es que yo estoy pidiendo esto, pidiendo lo otro, y no pasa, y tantos años, pero ya pasó lo que debía pasar. Y lo que debía pasar es que Jesús viniera a esta tierra, se hiciera hombre, obedeciera el plan perfecto de Dios para poder salvarnos. Entonces fíjense que ahora usted dice verdad, pero eso no es lo que a diario nosotros pensamos ni practicamos. Estamos en las minucias, en las añadiduras, y descuidamos lo más importante. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, y eso única y exclusivamente por la obra redentora de Jesucristo. El pastor Carlos en la semana pasada compartía en el Éxodo 14 del versículo 1 al versículo 31,
que tiene que ver con la liberación de la esclavitud de Israel de Egipto. Moisés nunca pensó, así como José y así como Esther, nunca pensaron llegar donde llegaron. Eso fue una obra prodigiosa del Señor. Usted y yo de pronto no pensamos convertirnos a Cristo. Vivimos una vida común y corriente, y llegó un momento de nuestra historia que el Señor partió, vino, nos convenció, y aquí estamos. Y todo lo que Él tiene, pues como añadidura para nosotros, para crecer, para llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Pero lo grande e importante es que ahora somos sus hijos. Así como cuando usted engendra, tiene un hijo, ese hijo tiene todos los derechos y todas las oportunidades o todas las características para que se desarrolle y llegue a la edad madura y se multiplique y se muera. Dios nos ha escogido, nos ha salvado en Cristo Jesús, y pues Él ha podido determinar: ya hasta aquí te salvaste, ahora ya no vas a seguir viviendo, pero Él nos permite seguir en esta vida, conociéndole y creyendo en Él, haciendo su voluntad, y otros pues no tanto, pero ahí está la promesa del Señor. Entonces en Éxodo capítulo 14 del 1 al 31 vemos cómo Dios llama a Moisés y cómo Dios promete estar con él, estar con ellos, y cómo ellos anhelan regresar a Egipto y pues tratan de desertarse de la administración del gobierno, de la dirección de Moisés. Pero Moisés cree, confía en Dios. Dice Hebreos 11:29 que pasaron el mar rojo por fe. Por la fe, Moisés con su pueblo pasó el mar rojo. La Biblia está llena, y eso pues, la vida cristiana es una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Dice que todo lo que no es de fe es pecado, y por la fe creemos que Dios hizo este universo, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces todo parte de la fe, y la fe es la confianza. La confianza en ese Dios que no vemos, pero que evidentemente se ha manifestado a través de la creación y últimamente a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Moisés, pues lo que menos tenía pensado era que Dios lo llamara, que Dios lo escogiera para libertar a un pueblo rebelde. Y Moisés obedece, pero también desobedece, y por desobedecer no entra a la tierra prometida, sino que la ve desde el monte y allí fallece. Todos nosotros tenemos que tener fe para seguir perseverando, para seguir creyendo, para seguir esperando la finalización, la culminación de toda esta carrera. 60, 80, 90 años, no sabemos, pero tenemos que mantenernos como viendo al invisible, creyendo siempre que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va a acabar y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, hay unos fundamentos. Hoy día se habla mucho de Dios, de Jesucristo, pero se habla también de tantas otras cosas que desdibujan y desvirtúan realmente el objeto de nuestra fe, la confianza que debemos depositar realmente en Dios. Por eso es que los que creen en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Estamos siendo bombardeados en la mente con muchas cosas para tratar de desviarnos de la confianza, de la fe en el Señor. Vamos a leer de los versículos
19 en adelante de Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, 19 al 31. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y leí de pronto mal el versículo. Esta Biblia es una Biblia nueva, tiene las letras pequeñas y la vista mía como que no está tan bien como debería. Dice: e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna del fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Un hecho trascendental en la historia de Israel. Era imposible 430 años de esclavitud, un pueblo pues débil, que no tenía ejército, cómo se iba a liberar por sí mismo. Vemos la manifestación, la soberanía, los atributos que hemos estudiado de Dios manifestados a través de ese acto portentoso, poderoso, para que nosotros recordemos. Y es curioso que el libro de Éxodo es como si fuera el libro de Hechos de los Apóstoles, donde vemos manifestaciones poderosas del poder de Dios, las 10 plagas, donde vemos el anticipo del Mesías, la manifestación de la Pascua, que el Cordero que
que más luego vamos a celebrar la Pascua, todo se encuentra en Éxodo. Es como el libro que nos habla de la redención, de lo que Dios va a hacer, no solamente con Israel, con ese pueblo, sino con el mundo, con los gentiles. Entonces, es como si fuera pues el Evangelio del Antiguo Testamento, el Éxodo. Tenemos las instituciones ahí manifestadas. Moisés cumple. Dios le dice que extienda su vara y su mano con dirección al mar. ¿Quién iba a creer? Pero él tenía fe, porque él tenía una comunión especial con Dios. Él hablaba con Dios. Y ya Dios se había manifestado con las 10 plagas. Había antecedente. ¿Y cómo es que no vamos a creer ahora? El mar, está la barrera delante, por detrás viene el ejército. ¿Qué podemos hacer? Por eso la Biblia nos habla de el Dios de lo imposible. ¿Habrá alguna cosa difícil, imposible para Dios? Para el que cree, todo le es posible. Entonces, el obrar, ¿cómo está obrando Dios hoy en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿O qué hizo Dios en tu vida que tú puedes marcar como un hito histórico que no se va a borrar y que tú perennemente vas a estar recordando y agradecido con Dios? Eso es importante porque eso te va a dar a ti certeza, seguridad, fuerza en medio de la adversidad, en medio de la dificultad de este mundo. No estamos simplemente creyendo en un Dios que me hace un favor ahora, sino en aquel Dios que me hizo el más grande favor, que fue el enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Y eso es lo que hoy no se predica con mucho amor, con mucha fuerza, con mucha emoción, con mucha convicción de la obra redentora de Jesucristo con nosotros en la cruz. Estamos más pendientes de la hora, del aquí, que el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Moisés obedece y Dios abre el mar. Moisés levanta su mano y el mar se cierra. Nosotros hoy podemos descansar en la soberanía de Dios. La Biblia dice que quienes creemos hemos entrado en el reposo de Dios. Hoy la gente se afana, se angustia, corre de aquí para allá, como si faltara algo, como que si estamos todavía incompletos. Pero déjenme decirle en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 10, ahí se nos dice que es necesario que entremos en el reposo de Dios. Y los que hemos entrado en ese reposo, pues hemos descansado. Así nos toca trabajar. Hebreos 4:10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esta es una bofeteada para aquellos que tratan de ganarse la salvación por sus obras, aquellos que tratan de vanagloriarse y que están afanados, trabajando, haciendo y haciendo para tratar de conquistar el amor de Dios, tratando de buscar el perdón de los pecados. Pero ¿qué resulta? Que hay un único descanso, y ese único descanso, ese único reposo se llama Jesucristo. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo está muriendo, y miremos en el Evangelio según San Juan,
Evangelio según San Juan, en capítulo, ya le digo qué parte. Jesús está muriendo. Juan 5:19. No, ese no es, perdón. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él dice una expresión sorprendente. 19:30. ¿Lo pueden poner ahí, por favor? Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, para dar a entender que la obra, que la misión que Él vino a realizar, cuál era: buscar y salvar a los pecadores, a los perdidos, a obedecer a Dios en todo y morir en la cruz, derramar su sangre, su vida, ahora es consumada. Ahora la deuda que teníamos nosotros con Dios ha sido pagada. Por eso la palabra tetelestai, que significa deuda saldada, deuda pagada. Dios ha pagado la deuda que usted y yo teníamos con Él y no la podíamos pagar, ni siquiera con nuestra propia vida. No había nada que podía saldar esa deuda, solamente la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo podía saldar esa deuda. Por eso es que ahora nosotros podemos decir sinceramente que el Señor cumplió la misión, que nosotros hemos sido liberados. Por eso la Escritura dice en Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo nos ha libertado y por eso somos plenamente libres. Ya no hay atadura con relación a nuestro pecado que nos impedía comunicarnos con Dios, que nos había excluido de la presencia de Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios porque la deuda ha sido cancelada. Consumado es. Y tan es consumado y tan es agradable ese sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz, que al tercer día Dios le levantó de los muertos para dar a entender: perfecto, el sacrificio hecho en la cruz, perfecto, ahora hay salvación. Esa es la buena noticia. Ese es lo que Dios vino a hacer en Cristo Jesús en beneficio de nosotros. Cualquier otra cosa no es tan importante como eso que Él hizo por nosotros, y eso nos da reposo, eso nos da descanso. Por eso es que el Señor nos invita en Mateo 11:28-30: que vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el obrar, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, que ya no lo va a volver a hacer una sola vez y para siempre. Y nosotros estamos buscando todos los días que el Señor nos hable, que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, yo te he amado, yo te he perdonado, yo te he comprado. Lo que necesitamos ahora es creer en eso y vivir conforme a eso que Él dice. Pero estamos esperando que otros nos lo digan, que otros lo vivan, para yo entonces, ¿será que es verdad? Y entonces tenemos esa incertidumbre. Es tiempo de afinar nuestra fe, nuestras convicciones. Moisés, Dios se manifestó abriendo el mar a través de él y cerrando el mar, salvándolos, y dice que entonces creyeron.
adoraron a Dios y creyeron en el Señor y creyeron también en el ministerio de Moisés. Y Moisés era una persona incapaz, tartamuda, que le puso tantas excusas a Dios, pero era el elemento que Dios había predeterminado para liberar a su pueblo. Un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy nuestro Señor ha venido y nos ha dado descanso. Debemos vivir quietos y reposadamente. Moisés muchas veces el Señor le dijo: está quieto y ve la salvación de Jehová. Quieto quiere decir estar confiando. Hay momentos en que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada, sino única y exclusivamente adorar al Señor, creer en Él y pedirle compasión y misericordia, y que Él haga su voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cuál es el obrar de Dios hoy? Dios siempre está obrando. Jesús dijo cuando sanó a un paralítico en el estanque de Betesda, que tenía 38 años, después que lo sana, Él dice, porque los judíos estaban criticándole que era día de reposo porque Él lo había levantado de ese lugar, y Él dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. El Señor sigue trabajando, pero ya no en el trabajo que hizo cuando la creación. Él sigue trabajando, administrando su creación. Jesús sigue trabajando, intercediendo por nosotros, por su iglesia y por aquellos que todavía no son salvos. Nosotros también tenemos que trabajar, pero ya no para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya tenemos el favor de Dios. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos en honor de Él, para la gloria y para la honra de Él, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, no para mis méritos, porque yo no tengo ningún mérito. Y cuán frecuente hoy en día, hermanos, que se puede estar despreciando el servicio al Señor por cosas materiales, temporales, por la fama transitoria y pasajera de este mundo. Servir a las mesas en lugar de servir al Señor, que debe ser el privilegio más grande e importante que un ser humano puede tener, ¿cuál es? Ser un sujeto, un siervo de Dios. Un llamado inestimable, un llamado que no se puede despreciar ni se puede cambiar por otro. Entonces, ¿cómo está obrando Dios hoy? Dios sigue obrando en cada uno de nosotros, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es hacernos crecer, hacernos experimentarlo, eso que ya nosotros sabemos por fe que tenemos. Ahora Él quiere que nosotros lo vivamos, lo ejercitemos, y por eso Él nos da los años que nos ha dado y nos dará, porque Él cuenta con nosotros, Él espera de nosotros y Él quiere desarrollar todas esas virtudes, cualidades, esos dones, esas capacidades que Él nos ha dado. Así que no crea que Dios está paralizado. De pronto somos nosotros los que estamos paralizados porque estamos ciegos o porque estamos haciendo tantas cosas para Dios y lo hemos ignorado a Él, no hemos descansado en Él, no hemos reposado en Él. Realmente Él no es nuestro reposo, aunque lo digamos muchas veces, pero en la práctica puede que no sea. Entonces, el pueblo de Dios debe descansar en el obrar de Dios. Y en ese obrar de Dios, descansar es descansar en la obra perfecta que Cristo hizo con nosotros. ¿Qué más puede hacer usted, hermano, que pueda añadir a lo que Cristo hizo en la cruz? No hay absolutamente nada que usted pueda hacer que pueda añadir a eso que ya Cristo hizo con nosotros en la cruz. Entonces, pastor, me quedo con los brazos cruzados. No se trata de eso. Tenemos que seguir esta vida, que trabajo, el que le toca esto, hay que hacerlo, pero ya yo no me afano por mi eternidad, por mi dignidad,
por mi salvación, porque ya fue ejecutada. Y eso tiene que darme a mí mucha paz. Y por supuesto, cuando nos descontrolamos, entonces hay problemas. Y yo quiero, para finalizar, leer 3 cositas aquí. ¿Cómo practicar el descanso diario? ¿Cómo podemos practicar el descanso diario? Ese reposo que ya el Señor nos ha dado. Tenemos que acudir a esa invitación que Cristo nos hace en Mateo 11:28, de ir a Él. Cansado, trabajado, ir a Él. Y ese ir a Él no es simplemente el domingo, sino todos los días, a cada instante. Mire, hay momentos en que a mí me ha pasado, que salgo y pues donde quiera que vaya, estoy pendiente, estoy alabando al Señor, estoy recordando un texto, estoy diciendo, estoy en la presencia de Dios, Señor, tú estás conmigo. Entonces es experimentar en la vida diaria esos tiempos sabiendo que Dios está con uno. Y no simplemente, sí, yo lo sé, pero no, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Así como cuando el Señor toca a uno y uno se quebranta y uno empieza a gemir, ¿sí? que uno no sabe qué, pero sabe que es algo maravilloso que Dios está actuando en el corazón de uno. Entonces practicar la presencia del Señor y acudir a esa invitación de ir a Él. Segundo, renunciar al control de la ansiedad y la preocupación. Estamos muy ansiosos, muy angustiados, muy preocupados y no practicamos Efesios 4, 6, 7 de ir a Él, presentar nuestras angustias, nuestros afanes. Ven a mí todos los que estén afanados, y cultivar tiempos de silencio y oración que reafirmen nuestra identidad como hijos y no como esclavos del afán. El trabajo, las circunstancias muchas veces no nos permite sacar un tiempo para estar en la presencia del Señor, para hablar con Él. Entonces, practiquemos, pongamos en ejecución estos principios y vamos a experimentar el descanso del Señor. Ya Él hizo toda la obra por nosotros. ¿No les parece maravilloso? Toda la obra que había que hacer, Cristo la hizo por nosotros. Ahora simplemente nosotros somos beneficiarios de ello y no somos salvos por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Somos salvos porque creemos y por amor al Señor podemos hacer algo, y cuando lo hacemos tenemos que considerarnos como siervos inútiles. No hay nada de qué vanagloriarnos, y a veces somos tan necios, tan inútiles o tan soberbios. Lo que quiera pasa que hacemos, ya pensamos que somos nosotros. No, es un privilegio que el Señor nos da. Es Él es el que debe recibir toda la gloria y toda la honra. Muchos se pamonean. ¿Dónde está el Señor? Si Él es el que debe recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Así como el pueblo de Israel glorificaron a Dios cuando salieron, cuando el mar se tragó a los egipcios, y consideraron y también creyeron en Moisés, porque era el siervo del Señor. Usted y yo somos siervos del Señor y hemos sido escogidos para glorificar a Dios, para dar a conocer las virtudes de Él, que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces la invitación es que usted examine cómo es el obrar de Dios en su vida, y que usted crea que el Señor ha hecho el obrar más grande en su vida, cuál es la salvación de su alma. Eso es lo más importante que nosotros podemos tener en esta tierra. Ese es el fin realmente de nuestra fe. Y bueno, acto seguido vamos a tener la cena del Señor. Yo voy a pedirle el favor que los hermanos que están designados para repartir el pan y el vino puedan pasar adelante. Y estamos invitados todos los que hemos sido
regenerados por la fe en Cristo y que hemos sido bautizados en la iglesia del Señor y que estamos en comunión con